Amen. Matthew chapter 16, 마태복음 verse 15 through 16장 17. 17절. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. 아멘. 16장 17절. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하는 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지이시니라. 아멘. Amén, amén. Hermanos, en este capítulo Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero Pedro acertó la pregunta que Jesús le hizo. Pedro respondió, tú eres Jesús, el Hijo de Dios viviente. Amén. Podemos ver cómo Jesucristo felicita a Pedro por esta respuesta y le dijo, bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Bendecido eres, Pedro. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló Dios que está en los cielos. El Espíritu de Dios le reveló a Pedro que Jesús es Hijo de Dios. Amén. Cada vez que nosotros vamos y predicamos a alguien y decimos Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Hijo de Dios viviente. Amén. No lo estamos diciendo porque nosotros queremos decirlo. Lo estamos diciendo porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros está testificando que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Los 4 evangelios, hermanos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, estos evangelios testifican acerca de Jesús. Cuando ustedes van a predicar, hermanos, en vez de predicar, podamos decir testificar, porque es lo que van a hacer, testificar acerca de Jesús, confirmar, pero siempre con las escrituras. Amén. Now, in this chapter, Jesus asked the disciple, who people say who I am? What the man says who I am? They said, the people say you are John the Baptist. And other people, they say you are Elijah. But Peter said, you are Jesus, the Son of the living God. Amen. Then Jesus told Peter, bless you, Peter. Why? Because these, they were not flesh or blood rebel you this. My Father in heaven rebel you, they answered. Peter got the right answer. Why? Because the Spirit that God may live in us told Peter who Jesus was. Amen. Vamos a leer otro versículo, hermanos. Let's read another verse. Yeah. Another verse. Matthew chapter 16, Yeah. verse 23. 16장 23절. 22 and 23. 22절 23절. Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. 22 and 23. 오케이. 베드로가 예수를 붙들고 향변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각지
생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오리거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘. Amén. Vamos a leer otro versículo, dice: Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en la cosa de Dios, sino en de los hombres. Amén. ¿A quién Pedro le estaba hablando a Jesús en este versículo? Al mismo Pedro que le acabó de confesar que él era hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo al Pedro que le acabó de decir: bienaventurado eres, Pedro, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos? Vemos que 2-3 versículos adelante, Jesús reprende a Pedro diciéndole: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Amén. Pueden ver cómo uno puede ser instrumento de Dios e instrumento del diablo a la vez. Pueden darse cuenta, hermanos, en la situación en la que nos encontramos. Cuando tú eres humilde, cuando tú eres obediente, podrás ser instrumento de Dios. ¿Por qué Dios usaba a los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios escogió a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel? Porque Moisés era humilde y obediente de corazón. Quiero que entiendan una cosa muy bien, hermanos. El pecado vino por la desobediencia. ¿Por qué no nos gusta obedecer a nosotros? ¿Por qué nos gusta ser desobedientes? ¿Por qué no nos gusta obedecer? Porque lo traemos en la sangre, porque fue el pecado que entró en nosotros. Ese pecado espiritual que todos nosotros cargamos, hermanos, es la desobediencia. ¿Por qué somos rebeldes? Porque es muy difícil obedecer a una palabra, a una orden. ¿Por qué? Porque la desobediencia la traemos en la sangre. Cuando tú aprendas a ser humilde, cuando tú aprendas a ser obediente, entonces podrás ser usado para Dios, para la gloria de Dios. Cuando uno es orgulloso, hermanos, cuando uno es desobediente, eres presa fácil para el diablo, para usarte. Amén. You guys see, Jesus told Peter, oh, bless you are Peter, because you got the right answer. But we see 2, 3, 4 verses more forward, Jesus told Peter, oh, get out of here, Satan. It's easy to be used by the devil. If you're not humble, if you don't obey, then you are easy target for devil. Amén. Algo importante que tienen que aprender, hermanos. Vemos que Jesús, en Mateo capítulo 4, vemos la tentación de Jesús. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús y no pudo tentarlo, ¿qué fue lo que hizo? Usó a Pedro. Podemos verlo en el capítulo 16. También lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cuando tú resistes la tentación, cuando tú resistes al enemigo, no esperes que el enemigo va a venir y te va a insistir nuevamente. Va a usar las personas alrededor tuya. Va a usar a tus amigos, que son fáciles de usar, para hacerte caer. Podemos verlo claramente. Cuando el diablo fue y le dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. No pudo tentar a Jesús. Entonces el diablo es astuto, porque algo que tiene él es astuto. Él ya no iba a ir nuevamente con Jesús, porque sabía que Jesús iba a resistir la tentación. Ahora, ¿qué dijo? Voy a usar a Pedro. Pedro está cerca de Jesús, que a través de Pedro tal vez Jesús caiga. Tal vez Jesús le haga caso a Pedro, porque Pedro le estaba diciendo al Señor, no tienes que morir en la cruz.
que esto no te acontezca. Tente compasión a ti mismo. Podemos ver que le estaba hablando bonito a Jesús, pero en pocas palabras le estaba diciendo: no mueras por los pecados del mundo. Amén. Así también, hermanos, pasa con nosotros. Cuando tú todavía tienes amistades en el mundo, Satanás va a usar esas personas para hacerte caer en la tentación. Sabe que no va a poder llegar contigo. ¿Por qué? Porque todas las mañanas estás orando. Sabe que no va a venir a poder atacarte. ¿Por qué? Porque las tardes estás leyendo tu Biblia. Sabe que no va a poder hacerte caer, pero va a usar al amigo que está allá afuera para hacerte caer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las amistades que aún tenemos en el mundo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos: voy a visitar a mi amigo, voy rápido. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la tentación ahí está, hermanos. Durante el tiempo que pasé mi proceso de dejar las drogas, hermanos, me tocó ir a buscar a mi hermano 2, 3 veces. Y al buscarlo, a veces no lo encontraba y me iba donde siempre nos frecuentábamos antes. Me encontraba a los amigos con los que yo me juntaba antes. Y cada vez que llegaba, sacaban la droga y empezaban a fumar enfrente de mí. Hasta que un día dije: pero ¿por qué estoy jugando, tentando al Señor? Traté de predicarles, traté de traerles, no pude. Pero dije: si sigo viniendo así y si sigo frecuentándolos, voy a caer en la tentación. Y más le hacían porque sabían que llegaba y más sacaban, empezaban a fumar enfrente de mí. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios dijo: diles dónde estás. El día cuando ellos pasen su proceso, que te vengan y te busquen. Y créanme que uno de ellos, de todos los amigos que tenía ahí, vino aquí, estuvo aquí como 2, 3 semanas. Pero de ahí se fue, no pudo aguantar tanto tiempo. Amén. When the devil cannot tempt you, he gonna use your friend to tempt you. Because we see how the devil trying to tempt Jesus and told Jesus: you hungry? Told the rocks to convert bread if you are the Son of God and eat. But Jesus said no. So the devil knows Jesus, Holy Spirit in him. So the devil knows, I cannot make Jesus fall down. I cannot make Jesus sin. Because the devil is very smart. He is very smart. God created him very smart. What the devil said, I cannot make Jesus fall in temptation. He used Peter. Peter was very close to Jesus. Peter lived with Jesus, walked with Jesus. So the devil said, I'm going to use Peter to make Jesus fall in temptation. So devil come to Peter and so Peter, talk to Jesus. Tell him this. You guys see how Peter told Jesus, oh Lord, you don't have to go through this. Don't die. Don't go through this. Talk him very nice. But Jesus said, no, get out of here, Satan. Yes. Get out of here, Satan. Yes. Jesus knew that was Satan. That wasn't Peter. So that's why when you have friends outside, you have to be careful. Yes. Why? Because Satan cannot tempt you because he knows that you pray every morning. Yes. Satan knows he cannot tempt you because you read your Bible. Satan knows cannot tempt you because you do Bible study every Sunday afternoon. But the devil is going to use your friend outside. He's going to make your friend talk to you and make you fall in temptation. So that's why we have to be really careful. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado con eso. Tenemos que resistir la tentación. Tenemos que tener discernimiento. Amén. Porque nosotros dicen, ayer estaba hablando con una persona y me dijo, a ustedes les prohíben ir a las fiestas. Le digo, a nosotros no nos prohíbe nada. Nosotros no nos prohíben ir a fiestas, porque tenía esa mentalidad de venir a Cristo anteriormente. Decía, a mí me gustaban las fiestas.
y decía, yo no quiero meterme en ninguna religión porque no quiero que me digan. Yo pensaba que el pastor te decía, oh, no puedes ir a fiestas. No. Cuando yo llegué a esta iglesia, nadie me dijo, no puedes ir a fiestas. Yo no quiero ir a fiestas. ¿Por qué? Porque puedo entender que el cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo. Yo pensaba que el pastor me iba a decir, no puedes escuchar música mundana. Solo entendí que esa canción no edifica mi vida. Simplemente esa canción corta tu espiritualidad. ¿Por qué ya no miro tele? Ya no miro ni deportes, nada de eso. ¿Por qué? Incluso mi hermano Gallo dijo, ¿por qué no vemos el fútbol? El pastor Carlos me dijo igual. ¿Por qué no juegan el fútbol? Dijo, para ver el mundial. Amén, aleluya. Pero simplemente le digo a Gallo, míralo en tu teléfono, pero no, ¿cómo vamos a poner el fútbol aquí, verdad? Pues no está bien, no está bien. El pastor Carlos me dijo que estaba bien, pero en mi punto de vista no está bien, ¿verdad? Esta es una casa de adoración, esta es una casa para alabar a Dios. Y pues cada quien tiene su teléfono, pueden ver el deporte que quieran en el teléfono, pues simplemente, ¿verdad? Tienen que también entender un poco sobre que ya no estamos en este mundo, tenemos que ver las cosas celestiales. Cada vez que nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo, nosotros estamos siendo usados como instrumentos del enemigo. Amén. Cada vez que nosotros nos llama atención cosas de este mundo, cada vez que nosotros vemos a un Cybertruck que pasa y nos quedamos viéndolo y anhelamos tener uno, cuidado con eso también, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos siendo usados por el enemigo. Todo lo que tú mires en este mundo y te guste, cuidado, porque es el enemigo que te está poniendo las tentaciones. Amén. Tenemos que tener discernimiento en eso, hermanos, y enfocarnos más en las cosas celestiales. Every time that you go outside and watch something that you like, be careful. Why? Because the enemy wants to make you fall in temptation. He's gonna tempt you, and he's gonna use everything that he has in this world. Why? Because he has the right to use everything in this world to make you fall down. This world is temporary. Yes. Satan is temporary. Yes. So he's gonna use temporary things to make you fall down. Now, God does not give you temporary things. God, when He gives you eternal. He gives you eternal peace, eternal life, eternal joy, eternal family, eternal house in heaven. Amen. So God bless you guys in this beautiful day. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y acuérdense, hermanos, que tenemos que esforzarnos día a día para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios. Tenemos que ser instrumentos de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. God bless you guys.